A ver, jóvenes. Emilia Andrade. Carlos Luis Araujo. Emilia Arteaga. Emilia Arteaga. ¿No está? Cristina Camacho. Ariana Castillo. Matías Garzón. María José Guamán. Sara Guaraca. ¿Qué hora empezamos nuestra clase? 9:10. Esperemos 3 minutos. Qué buena, Pablo. Mis hijos también están en lo mismo. ¿Cuántos te faltan? Me falta 326. 326. Solo 326. Tengo 106 documentos. 206, yo que 106. que tienes un programa para ir a. ¿Cómo se llama el programa? Déjame chequear que ver Si a mi hijo también le faltan 72 veces. ¿Cuánto? 72 le faltan. Mi hijo chiquito. Ya voy a traer yo también. Nos puede dar con los brillantes un poco extra. Porque mira, yo tengo una segunda brillante. Con todo extra. No le persigo mucho al tema, pero le veo cada vez que consigue un cromo cambiarle el rostro. A ver, vamos de nuevo. Emilia Arteaga. María José Guamán. Sara Guaraca. Eleider Mesías. Mateo Melo. Damaris Muyo. Ivana Reynoso. Alma Tello. Carlos Vela. Josué Veloz. José Villamar. Y Martín Villamarín. Presente. Ok. Sara. Sí. Se cogió. Ya. Bueno,
¿Qué tipo de importa? ¿Crees que yo sé? Perdón, ¿cuál fue esta? Comentario. María José, ¿no? Ya. A ver, jóvenes, nos quedamos revisando cómo funcionaba la escritura. La organización, digamos, del Ecuador como un Estado unitario descentralizado, ¿cierto? Y entonces habíamos visto la división político-administrativa del país, al frente, cada uno con su propia institucionalidad, y habíamos tratado los regímenes especiales, ¿no es cierto? Los regímenes especiales, nos referimos al régimen especial de la provincia de Galápagos. Allí no hay un gobierno provincial, hay un consejo de gobierno de régimen especial y hay participación del nivel nacional, del nivel cantonal y del nivel parroquial rural en la toma de decisiones, ¿no? Habíamos dicho que ese régimen especial tiene como base la protección de Galápagos. La idea de que el Galápagos es un parque nacional, el 97% de la superficie es parque nacional, solamente el 3% son áreas pobladas. Entonces, para eso se restringen derechos como el del libre tránsito. Un ecuatoriano no puede transitar libremente por Galápagos, necesita someterse a un régimen migratorio muy parecido al régimen estatal, ¿cierto? Tengo que sacar mi tarjeta de turista, si voy de turismo, o si es que tengo que ir a hacer algún negocio, pues de tránsito. Si voy a tener una actividad más o menos estable, pues tendré que sacar una residencia temporal. Y, bueno, los residentes permanentes son los que adquirieron una serie de derechos antes, 5 años antes de la expedición de la ley del 98, o se encuentran en una situación particular, bueno, nació en Galápagos, o cónyuge o está en unión de hecho, un residente por un periodo larguísimo, y mantiene esa situación después de obtener la residencia permanente. Luego vimos el régimen especial para las nacionalidades indígenas. Habíamos dicho que esto era una de las consecuencias de que el Ecuador sea un estado plurinacional, pero que en la práctica no se ha producido todavía ningún gobierno de régimen especial, precisamente porque no pueden aterrizar las decisiones en espacios territoriales específicos, a lo que los integrantes de la comunidad están dispersos en el territorio. Es muy difícil tomar una decisión que luego tenga que perseguirle como si se tratara de un estatuto personal entre los indígenas. Y luego vimos el régimen especial de los distritos metropolitanos. Allí habíamos dicho que 2 o más cantones conurbados que cumplen requisitos de población pueden ser construidos como un distrito. El distrito metropolitano, no se olviden que es una determinación del territorio, precisamente para juntar a 2 o más cantones. Luego, para que pueda haber una institucionalidad sobre el distrito metropolitano declarado como tal, a través de una ley aprobada en la Asamblea, de sentido formal, se necesitaba estructurar un estatuto de autonomía, a decisión de los dos, digamos, de las funciones legislativas de los 2 o más cantones que intervienen en el distrito, someterlo a revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, chequear que lo que ellos decidan en su estructura administrativa no sea contraria a los mandatos de la Constitución, por ejemplo, en materia de competencias exclusivas, ¿cierto? Y luego someterlo al referendo.
al referendo de toda la población vinculada. Si eso se aprueba, entonces ya tienes la institucionalidad, un gobierno autónomo distrital. ¿De acuerdo? Ese es el marco vigente desde el año 2008. Y luego discutimos cómo en el caso de Quito, ¿no?, fue declarado distrito metropolitano desde la perspectiva de su territorio con la ley de régimen especial del Distrito Metropolitano de Quito, que es una ley expedida en la década de los 90, mucho antes de la Constitución del 2008. ¿Ok? Por eso somos distrito metropolitano, desde la perspectiva territorial. Pero no tenemos la institucionalidad, los órganos de gobierno de un distrito metropolitano, porque está truncado nuestro proceso ya desde hace muchos años, ¿no? No se ha aprobado un estatuto de autonomía, no se ha sometido a la revisión de la Corte y no se nos ha presentado para ser aprobado en un referéndum. Todo eso es algo que está pendiente desde el año 2008. Bueno, en realidad desde el año 2010. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos distrito metropolitano desde la década de los 90, fue el COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el que reconoció el estatuto o el estado de un distrito metropolitano para Quito y la vigencia de la ley de régimen especial para el distrito metropolitano. O sea, fue una ley del 2010 la que dijo que aquella de la década de los 90 tiene todavía valor. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Bien, pues desde el 2010 es un proceso que está truncado, ya ha pasado 16 años y no ha pasado nada. ¿De acuerdo? No ha pasado nada. Bien, para hacer regiones se hace exactamente lo mismo que para el caso de los distritos metropolitanos. Las provincias implicadas en ese proceso de regionalización le proponen a la Asamblea una ley de regionalización. Todas esas provincias se agruparían alrededor del concepto territorial de región. ¿Ok? Con eso así aprobado en la Asamblea, que es una ley de límites interna, ¿no es cierto?, los órganos legislativos de los gobiernos autónomos provinciales implicados deberían producir ese estatuto de autonomía. Ese estatuto de autonomía sería revisado por la Corte Constitucional y una vez aprobado, digamos, revisado por la Corte Constitucional, vendría el proceso del referéndum, una consulta popular con textos normativos. Si se aprueba, pues tienes una institucionalidad para la región. También les decía, ¿por qué está truncado eso? Bueno, porque está encomendado a las provincias. Y por supuesto que las provincias no tienen el menor interés de despojarse del poder territorial que tienen para ser sustituidas por un gobernador, en el caso del Ejecutivo, y un órgano legislativo para el caso de los órganos que producen ordenanzas. No se olviden, son muy importantes tanto las regiones como los distritos, porque si recuerdan, en la estructura del sistema jurídico ecuatoriano, artículo 425 de la Constitución, las decisiones de carácter normativo de las regiones y los distritos son decisiones normativas, digo, que están por debajo de las leyes ordinarias, pero por sobre los decretos y los reglamentos del presidente de la República. ¿Ah? Así que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa ser una región o un distrito. Más allá de que los distritos y las regiones tienen unas competencias que no las tienen ni los cantones ni las provincias. ¿Sí? Por ejemplo, establecer tasas de ordenamiento. Cosa interesante. Es decir, a través de los tributos modificar conductas que son contrarias con cualquier otro interés público. Por ejemplo, tasas de congestión vehicular. Si yo fuese político, ya hubiese perdido elecciones. Son medidas totalmente impopulares, pero es la verdad. La forma que tienes para reducir el tráfico y la congestión, mejorando el transporte público, por supuesto, es establecer también medidas de desestímulo en el origen o en el destino. Es lo que se hace en el mundo y se ha probado. Por eso funciona. Por supuesto, son medidas impopulares, por eso ganó el canguil, ¿cierto? Ya. No somos Suiza, hijo, y todos estuvieron de acuerdo y votaron por el canguil. Bueno,
¿Qué más tengo que decirles? Esto es el proceso de descentralización del Estado unitario Ecuador. Esto de aquí es, en cambio, el proceso de desconcentración de la administración pública central. ¿Se acuerdan qué era la administración pública central? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan qué era la administración pública central? Nombre propio. Ese es la persona jurídica de derecho público que se encarga de la administración del nivel nacional. Recuerden, ese es el nombre, Administración Pública Central. No es el nombre propio, Gobierno Central, Estado Central, Gobierno Nacional. ¿De acuerdo? Esos son sintagmas que se usan con varios sentidos y por eso son equívocos. ¿Sí? Gobierno Central suele ser empleado para referirse a la función ejecutiva del nivel nacional. Desde la perspectiva administrativa, esa función ejecutiva del nivel nacional se llama Administración Pública Central. ¿Okay? Es el nombre propio, así está establecido en la ley. Gobierno central puede ser eso mismo, o podría ser todos los órganos de gobierno del nivel nacional, incluida función ejecutiva, función legislativa, función judicial, órganos de control. Todo eso es gobierno, ¿no? Cada quien con sus competencias, así que es un problema terminológico importante. Bien, entonces, esto de aquí es la desconcentración. ¿Recuerdan la diferencia entre descentralización y desconcentración? Esto es la desconcentración de la administración pública central. ¿Ok? Que de hecho, se ve, si ven, se alcanzan a ver. Está muy chiquito. Si ven. De hecho, el modelo de desconcentración era el modelo de descentralización del Ecuador. ¿Qué es lo que les quiero decir? Desde la Secretaría, en esa época se llamaba Secretaría Nacional de Planificación Pública, CENPLADES, habían diseñado un Ecuador ya descentralizado. Si es que el Ecuador se hubiese descentralizado de la manera en que lo concibieron originalmente, esa sería la forma del Ecuador. Esas serían las regiones. Entonces tú tendrías una región aquí que estaría integrada básicamente por Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cuál fue el criterio? Se lo hizo por cuencas hidrográficas. Se consideró que la manera de integrar primero debía ser horizontal, para que estén geográficamente todos los factores climáticos que puedan permitir el desarrollo de la región. Y luego hacerlo en función de las cuencas hidrográficas, que era el centro de atención del quehacer regional. Y entonces tratando de distribuir además, más o menos de manera equilibrada, la infraestructura existente. Pues acá tienes un puerto al lado, ¿cierto? Aquí tienes producción petrolera, tratando de Sucumbíos. Tienes una frontera con Colombia y tienes el desarrollo turístico en Lima. Bien, claro. Parecía bastante razonable lo que estaba planteando. Bueno, con esa lógica íbamos a tener 9 regiones. ¿Ok? Perdón, 8 regiones y un distrito metropolitano. Quito. ¿De acuerdo? Esa era la lógica. Entonces, todos estos iban a ejercer unas competencias, esas competencias previstas en la Constitución. No avanzó así la regionalización. Y entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a utilizar el mismo diseño que nos sacamos el aire haciendo, ¿no es cierto? Y con ese modelo, en lugar de descentralizar, vamos a desconcentrar las funciones de la administración. Entonces, en lugar de utilizarlo como regiones, van a ser zonas de planificación. Y entonces, la administración pública central, en todas sus carteras, educación, salud, gobierno, interior sería, esto sería gobierno y policía, sería policía, ¿no es cierto? Todo esto lo vamos a utilizar desde la perspectiva de la desconcentración. Entonces tendríamos 9 zonas, en la lógica de la desconcentración, 9 zonas de planificación
Y cada zona integra varias provincias. Entonces tienes, por ejemplo, la zona 1 que te decía, estaba Esmeraldas, Imbabura, Cachi, Sucupíos. Esta, la 9, es Quito. Solamente Quito. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, la 5. La zona 5 es Santa Elena, Guayas, San Borondón, esto es un cantón. Bolívar, Los Ríos y Galápagos. Miren que esto es interesante. Este es un documento, lo extraje de hecho de las ejemplares. Es un documento interesante, me había olvidado de esto. Que en la zona 5 está considerada las partes de las provincias que no iban a ser distrito metropolitano. Entonces aquí se iba a establecer un distrito metropolitano que sea Guayaquil, San Borondón y Durán, ese que habíamos comentado como ejemplo. ¿Sí? Ahí están integrados como distrito metropolitano. Pues no sería uno solo, sino dos distritos metropolitanos. ¿Ok? Entonces es la primera cuestión de la división para la desconcentración. Entonces yo tendría allí unos coordinadores zonales, sería la máxima autoridad de la zona, ¿sí? Dependientes de cada una de los sectores. O sea, habría un coordinador zonal en educación. ¿Ok? Luego de las zonas, aquí tienes ya la caracterización de una zona, esa es la zona 1, ¿cierto? Tienen la distribución que es de distritos. Estos serían distritos de planificación. Los distritos, miren, tienen que ver ya no con la división política administrativa. Las zonas tenían que ver con las provincias, ¿no es cierto? Yo juntaba varias provincias y hacía una zona. No, aquí los distritos, en cambio, tienen que ver con población. Entonces, yo dividía ya la zona establecida en distritos en función de la población. Y lo mismo hacía con los circuitos. Un distrito se dividía en circuitos. Entonces, por ejemplo, fíjese, la policía funciona todavía con circuitos. Entonces, yo puedo tener un circuito, o salud también funciona con circuitos. Educación también. Yo tengo para atender determinados números de población conformado 11.000 habitantes en esa época. Para atender a 11.000 habitantes, yo tenía una unidad de administración que se llamaba circuito. Varios circuitos integraban un distrito. Entonces tenía una autoridad del circuito, una autoridad del distrito que coordinaba las actividades de los circuitos y varios distritos que integraban la zona. ¿Okay? El distrito estaba formado, piensen ustedes, más o menos por 10 circuitos. Son 90.000 a 100.000 habitantes. ¿Okay? Estaba pensado fundamentalmente en llegar con las decisiones en el territorio a la población. Ya una estructura administrativa dedicada a atender a 10.000 personas. Una estructura administrativa dedicada a atender a 100.000 personas. Esta era la lógica. Bonita lógica. A mí me gustaba mucho porque teóricamente está bien hecho. O sea, aquí esto lo que lo hizo con independencia del signo político era un buen técnico. Buen técnico planificando cosas. ¿De acuerdo? ¿Funciona todavía esto? Sí. Lo que pasa es que hay varias modificaciones. En algunos ámbitos se eliminaron distritos y circuitos y se quedaron zonas. En otros ámbitos se eliminaron incluso las zonas para trabajar solamente por provincias. Y otra vez se generó un desorden en la desconcentración de la administración. Ahora tienes que fijarte cómo está organizada cada ministerio en el territorio. Algunos trabajarán por provincias, otros seguirán trabajando por zonas, otros trabajarán por zonas, pero no trabajarán con distritos ni con circuitos. ¿Se dan cuenta? Vas, ¿cierto? Avanzas y regresas. Avanzas y regresas. Es la vida, como nos ha estructurado. A ver, quiero preguntarles, ¿está claro? ¿Está claro cómo funciona además la organización del poder en el espacio en el Ecuador? ¿Pueden identificar lo que es descentralización de lo que es desconcentración? ¿Sí? ¿Pueden entender lo que es un Estado unitario de lo que es un Estado federal? ¿Sí? Y en esto pueden entender que un Estado unitario con un gobierno descentralizado, como nos autodenominamos en nuestra Constitución, no es más que el mismo Estado, pero con una distribución del poder que se ejerce autónomamente
en los espacios, ¿no es cierto? Bien. Y pueden entender lo que es la unión de estados. ¿Ah? Se le llame confederación, se le llame federación, da lo mismo, es una simple unión de estados, ¿no? Derecho internacional. Estado federal, derecho constitucional. ¿De acuerdo? Antes dije derecho internacional, sí, y el otro derecho constitucional. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí. Muy bien, la aula virtual. Vamos a ver el diagnóstico. Bien, hacen ahí, refrescan, ya saben, se van a contenidos. Tengo que mandarles un correo porque me escribieron un montón de gente. No encuentro las instrucciones de la tarea 7-8. Y es que todos se estaban metiendo ahí tareas. Tienen que meterse por contenidos, más fácil. Meten en contenidos, actividades presenciales, en este caso, diagnóstico evaluado P8. Está. Próximo trabajo, igual se van a actividades de posesión, abren y van a encontrar todos los de
¿Listos? ¿Bien? ¿Les fue bien? A ver, ¿quién sacó 10? ¿Quién sacó 9? Ya, ¿en qué te equivocaste? Échale un ojo y dime si la idea es aclararles. Echen un ojo en lo que se equivocaron, por favor, porque la idea es aclararles. No quise ver. 9, 8. ¿Quién sacó 8? ¿En qué te equivocas? No sale. Ah, no sale. No quise ver, me dice. Vamos a ver. Otra modalidad. A ver, la organización territorial del Estado no solo define la distribución del poder, sino también la arquitectura jurídica. ¿Qué concepto se utiliza para describir la coexistencia de múltiples ordenamientos jurídicos con cierto grado de autonomía normativa dentro de un territorio? ¿Quién se equivocó en eso? ¿Todos qué contestaron? Origen histórico del Estado unitario. El Estado unitario se caracterizó históricamente por ser la respuesta a un fenómeno preexistente en Europa. ¿Cuál es el proceso histórico al que respondió la consolidación del Estado moderno europeo bajo el modelo unitario? Nación feudal. Muy bien. ¿Alguien se equivocó en eso? Conceptos claros. Muy bien. Ahí. El cuestionario. En la evolución del Estado unitario hacia modelos más complejos, como el Estado regional, se utilizan los mecanismos de desconcentración y de descentralización. ¿Cuál es el criterio que distingue a la descentralización y la orienta hacia el Estado regional? De la decisión colectiva. Autónomos. Autónomos. Esa es la parte más importante. ¿Ok? Unión de Estados. Una distinción crucial entre el Estado federal y la Unión de Estados radica en la fuente del poder y el tipo de vínculo que une a los miembros. Esa es una afirmación. ¿Cuál es la diferencia fundamental en la naturaleza jurídica que define a la Unión de Estados? La relación que hay de que son descontratados y no constitucional. Es un problema de derecho internacional. ¿Cierto? Y no constitución. Muy bien. Y luego la organización territorial del Ecuador. Según el modelo de organización territorial de Ecuador, un Estado unitario descentralizado. ¿Qué sistema dual se utiliza para equilibrar la autonomía territorial con la coordinación de políticas públicas? Un sistema de descentralización política a través de los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, y de desconcentración administrativa mediante zonas de planificación. ¿Claro? ¿Sí está claro? ¿Tienen inquietudes sobre este tema? ¿Conocen un poco mejor el Ecuador? ¿Pero cuál sería? ¿Cuál sería? ¿La de los distritos? ¿O la de y siempre que antes? A ver, O sea, serviría más ¿Qué dijimos sobre si per se la desconcentración o la descentralización son positivas? ¿Eso es verdad? ¿Eso es posible hacerlo o no? O sea, yo puedo asumir que descentralizar todo sería el mundo ideal. Depende de qué, de cómo se diseña. Ese es un poco el tema. O sea, la descentralización y la desconcentración son una necesidad obvia
cuando existe una gran cantidad de población que atender, muchas necesidades que atender y territorios muy dispares, ¿no es cierto? Es una necesidad obvia, pero eso no significa que todo deba descentralizarse, que todo deba desconcentrarse. Entonces yo tengo que partir de un análisis técnico y ese análisis técnico incluye variables cuantitativas y variables cualitativas. En el fondo, no se olviden nunca que lo relevante es qué nos hemos planteado como fines de la actividad colectiva, de la actividad pública, del rol que tienen las instituciones del Estado. A ver, asumamos lo siguiente. Digamos que yo tengo un centro de salud, está en el territorio, seguramente será un asunto muy vinculado en la estructura, digamos, de la organización de la salud. Esto estará en un circuito, ¿no es cierto? Estará en un circuito. Un centro de salud formará parte de un circuito, necesito atender a 10,000 personas y tendré varios centros de salud en el circuito. Eso está claro, ¿cierto? Esa es la idea. Digamos que en ese centro de salud yo necesito atender 16 prestaciones. 16 consultas médicas. Asuman por un momento, solo para el ejercicio y facilitarme las matemáticas, que cada médico se ocupa de una consulta 1 hora. Ustedes saben que van al médico 15 minutos y les sablean $60, ¿no es cierto? Es más o menos cómo funciona la lógica. Pero piensen ustedes que se demora 1 hora, ¿ya? El médico, 1 hora en general. Y necesito atender a 16 personas al día. ¿Cuántos médicos necesito para esas prestaciones? Eso significa que van a despachar a las 16 personas en 1 hora. ¿No es cierto? No, estos trabajan 8 horas al día. Así que necesito 2, claro, necesito 2 médicos. Veo que las matemáticas están flojas. Relaciones internacionales no significa que no vayan a trabajar con matemáticas, ¿ok? Necesito 2 médicos, ¿está claro? Porque estoy pensando en las prestaciones que debo hacer. Y digamos que el dato de la realidad es que se demora cada atención 1 hora. Podría ser menos, ¿de acuerdo? Ahora digamos que ha crecido la población, ya no son 16 prestaciones, sino que necesito atender 24 prestaciones al día. ¿Cuántos médicos necesito? 3. Ya, 3. ¿Seguro necesito 3? Sí. Ok, tú has elegido mantener la misma calidad del servicio, ¿no es cierto? Y aumentar un médico. Pero también otro podría elegir otra cosa. Bajar la calidad del servicio y hacerles a los 2 médicos, ¿no es cierto?, que atiendan la mitad. Ya no 1 hora, sino 30 minutos. Y conservar 2 médicos. ¿Qué se ha deteriorado ahí? La calidad del servicio. Entonces tendré un indicador de calidad que se va deteriorando en función del aumento de las prestaciones. En la vida real, esto es lo que normalmente ocurre. Porque los recursos humanos crecen por escaleras. Va aumentando la cantidad de prestaciones que necesito y yo lo integro cuando estoy en el borde, al 9. ¿Se dan cuenta? Entonces, naturalmente, el servicio se va deteriorando hasta que hago los agregados en el recurso humano. Esto es administración pública. Esto no es derecho ni relaciones internacionales. Estas son decisiones que un administrador público debe adoptar sobre una base técnica. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Ahora, yo voy a cambiar la mecánica. ¿Tú crees que esto cambia si es que es un sistema centralizado o un sistema concentrado? ¿Cambia eso? Nunca. No va a pasar ningún cambio. Porque no tiene que ver la decisión de la prestación del servicio si es que mi sistema es descentralizado o si mi sistema es desconcentrado. ¿En dónde va a cambiar? ¿Quién toma la decisión de deteriorar la calidad o de aumentar el personal? Ahí cambia. Porque si esto lo dejo en el nivel nacional, habrá una unidad
que se encarga de hacer todos los estudios para hacer esto, para justificar. Si esto lo hago a nivel zonal, será una unidad que va a atender a 100,000 personas. Va a ocuparse, seguramente, no sé, de unos 20 centros de salud. Y no de miles de centros de salud. Si lo dejo concentrado, la decisión sobre esto se va a demorar. ¿No es cierto? Si lo dejo más cercano a la población, se va a demorar menos. ¿Qué va a ser más eficiente? Que se demore menos, que vas a seguir bajando. Para cada cosa tienes que hacer un análisis parecido. Yo les acabo de hacer un bosquejo general de análisis. Esto requiere datos, requiere información, ¿no es cierto? Estamos jugando con cifras. 16 prestaciones es un chiste. Hay que hacer muchísimas más para atender a 10,000 personas. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Lo mismo puedes pensar en educación, lo mismo puedes pensar en seguridad, ahora que tenemos tantos líos con la seguridad. ¿Qué pasa si yo sé que no voy a aumentar el número de médicos? Tengo que buscar eficiencias de otro modo. Eso es lo que tengo que hacer. Y buscar eficiencias de otro modo significa acercarme más al territorio. ¿Quién decide si puedo aumentar o no puedo aumentar el médico? Una base presupuestaria. Y hay forma de administrar un presupuesto si no tienes una base concentrada, unificada. No hay forma. Pues unas decisiones serán centrales, otras decisiones serán más desconcentradas en este caso. ¿No es cierto? Entonces, a la pregunta de su compañero, ¿qué es mejor? Bueno, no puedes sacar una respuesta así. Ese es el error. Es lo mismo pensar cuando se afirma, siempre será mejor que lo gestione el sector privado. Eso es una tontería. Es lo mismo que decir, siempre será mejor que sea descentralizado. Es una tontería. Eso debe tener una justificación para cada caso. ¿No es cierto? Para cada caso. En ocasiones, el sector privado es mucho más eficiente porque tiene estímulos para mantener una rentabilidad propia. En ocasiones de sus estímulos, lo que hace es que se deteriore el servicio para mejorar esa rentabilidad. Hay cosas que sirven que sean públicas y hay cosas que sirven que sean privadas. Es obvio. Esa radicalidad sin pasar por un asunto técnico es básicamente ideología. ¿De acuerdo? Ya. Vayan, jóvenes, muchas gracias. Espero que les haya ido bien. Sí, es una lista. Gracias. Gracias.